¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro un momento y entregamos este precioso tiempo al Rey? Padre, gracias. Gracias, precioso Dios, por tu amor inagotable, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Hoy rendimos nuestro corazón una vez más a ti y te suplicamos que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Padre Santo, transformando nuestros pensamientos, nuestro corazón. Sometemos todas nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestro intelecto y lo que somos, lo sometemos a ti porque queremos ser más como tú cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué estamos aprendiendo, mis hermanos, en estos últimos domingos que hemos comenzado a estudiar? A ver, alguien que me haga recordar acerca de la familia, ¿verdad? Acerca de la familia. Y la semana anterior estábamos hablando de ¿por qué nos casamos? ¿Verdad? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Y a ver, levanten bien alto, sin temor, sin vergüenza, todos aquellos que están casados. A ver. Poquitos. Ahí atrás, Johnny, ¿no estás casado? Ahí está, muy bien. Quiere decir que el resto todavía. Entonces, para el resto es la pregunta, ¿cuántos se quieren casar en algún momento? Porque aquí la intención, la idea no es asustarlos ni decirles, no, entonces mejor no me caso porque la demanda es muy alta. Y es algo que vamos a venir comentando en el desarrollo de esta enseñanza. Usted sabe qué importante es para el Señor el matrimonio y la familia en general, el marco matrimonial, a tal punto que Él compara su propia relación con la iglesia como una relación de matrimonio. ¿Por qué cree usted que el Señor usa esa alegoría, esa comparación? Porque el matrimonio tiene una relevancia, una importancia muy grande, ¿verdad? Jesucristo como el esposo, ¿verdad? Y la iglesia como la novia, como la futura esposa que se está preparando para ese día importante. Ahora, tal vez, a no ser que alguno de ustedes tenga ese don especial de lo alto, porque es un don especial del cielo, la Escritura lo enseña, de que puedas estar solo durante el resto de tus días sin necesidad de un compañero o una compañera, la mayoría de nosotros, como bien lo dice la Escritura, no podemos vivir toda la vida de manera solitaria. Amén. Así que prestemos atención a lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de el esposo, ¿verdad? El esposo como defensor de la casa. Y yo tenía aquí algunas anotaciones porque, de hecho, sobre todo en este tiempo, hablar de roles, hablar de tareas que le corresponden a un hombre o a una mujer dentro de una relación o en la misma sociedad, es un tema un poco controversial, ¿sí? Es un tema bastante espinoso que algunos incluso evitan tocar. Pero tenemos que hacerlo porque a la luz de la Escritura queremos entender, queremos aprender cuál es el diseño original del Señor. No es sino a raíz de la caída del hombre, del pecado del hombre y de la mujer en Edén, que comienza esta rivalidad entre ambos, que comienza esta competencia entre ambos, que comienza ese sometimiento o abuso incluso hasta diabólico, si podríamos llamarlo, del hombre hacia la mujer a través de la historia, que se traduce en violencia, que se traduce en menosprecio, y que por supuesto eso no es lo que Dios creó en el comienzo, ¿verdad? Cuando la Escritura habla incluso acerca de las consecuencias del pecado, a la mujer le dice, tu deseo será para tú. ¿Recuerdan lo que dice en el Génesis? Tu deseo será para tu marido. Pero eso no era en el principio. Eso no era el diseño original de Dios. Ahora, somos conscientes y salta a la vista, aunque las ideologías nos quieran proponer un montón de alternativas e ideas equivocadas, salta a la vista que el hombre y la mujer somos totalmente diferentes, ¿verdad? Ambos creados a la imagen y semejanza del Señor, pero ambos totalmente diferentes, comenzando desde el punto de vista biológico, ¿cierto? ¿Usted, varón, podría albergar en su vientre durante 9 meses a una criatura? El Señor no lo ha preparado para esa tarea. En cambio, el Señor ha diseñado especialmente a la mujer para que pueda cumplir con esa tarea que la biología nos enseña y nos demuestra y es evidente ante nuestros ojos. Las mujeres son más emocionales. Desde el plano de vista psicológico y neurocientífico nos enseñan que sus 2 hemisferios están constantemente interconectados, a diferencia de nosotros los varones, que si nos enfocamos en una sola cosa, básicamente somos más racionales y cuadraditos, ¿verdad? En cambio, la mujer
la razón con la emoción siempre están ahí como si fuese un tallarín entreverado y en constante intercambio de información. Por eso es que son más perceptivas que incluso nosotros los varones, ¿correcto? Son diferencias muy marcadas que saltan a la vista, que son evidentes. Entonces, nuestro buen Dios también diseñó tareas, actividades y cosas que podemos realizar los hombres y las mujeres, que en vez de vivir en una competencia, en una rivalidad, en un quién es mejor, en quién puede alcanzar las cosas, en quién puede hacer esto o quién puede hacer aquello, si nosotros nos alineamos al diseño original, al plan de Dios, pues vamos a tener familias fuertes, vamos a tener familias constituidas, hogares que realmente reflejen el amor del Señor y que puedan caminar juntos, dejando una descendencia fuerte, firme, que alabe y honre el nombre de Jesucristo. Amén. Usted quiere tener una descendencia, aquellos que son casados, que sigan los caminos del Señor, que no se aparten de Él, que puedan seguir dejando herencia de bendición en esta tierra. Amén. Y aquellos que todavía no los tienen, pero que anhelan tenerlos, ¿quisieran eso también para sus vidas? Amén. Pues busquemos alinearnos a los propósitos del Señor. Mire lo que dice en Génesis 2:18, y esto es algo que siempre lo mencionamos. El Señor le dijo al hombre, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y solamente como un paréntesis, Génesis 1 y Génesis 2 son dos relatos paralelos, hasta un poco complementarios de lo que es la creación. Mientras que en Génesis 1 tenemos un orden cronológico, en Génesis 2 el Señor se especifica un poco más cómo fue la formación del hombre y las tareas que le dio antes de poder traerle una compañera. En Génesis 2:18 dice el Señor que no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea para él. Ahora, una mala interpretación de este pasaje, ya un poco por nuestro bagaje cultural, nuestra forma de haber aprendido las cosas, asumimos que la ayuda tiene un nivel de asistencia complementario en segundo plano, ¿verdad? Por ejemplo, necesito ayuda para que alguien pueda ver a mis hijos. Necesito ayuda en el trabajo, contrato a un asistente, ¿verdad? Necesito ayuda para poder hacer esta labor y entendemos como que ayuda es una palabra, un término complementario, si bien es cierto en un momento necesario, pero no necesariamente indispensable. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Es parte de nuestro día a día. Pero usted sabe que la palabra ayuda que aquí usa en la Escritura es el hebreo eser o eser. ¿Recuerda usted Ebenezer? ¿Sí? Que por si acaso no significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer significa roca de ayuda. Fue una exclamación que hizo el profeta Samuel cuando el pueblo del Señor vino hacia él angustiado, reconociendo sus pecados porque un ejército muy grande los estaba rodeando. Decía, ahora, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a perecer? ¿Vamos a morir? Por favor, reconocemos delante de Dios que nos hemos equivocado, que hemos pecado. Intercede por nosotros. Y el profeta declara, no se preocupen, que el Señor va a salir por nosotros. El Señor es nuestro ayudador. Ebenezer puso una roca recordándole que esa roca de ayuda significa la ayuda que proviene del Señor. Y cada vez que usted vea en la Escritura la palabra ayuda refiriéndose a Dios, es esa palabra en hebreo eser, que es la misma que está usando aquí en Génesis 2:18. Entonces yo le traslado la siguiente pregunta. ¿Será que Dios es inferior a nosotros? ¿Será que Dios es nuestro auxiliar? ¿Nuestra ayuda complementaria? ¿O es que nuestro Dios es esa ayuda indispensable, totalmente necesaria, que sin su intervención en nuestra vida sería imposible incluso vivir? Entonces, cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, está diciendo que esa ayuda proviene ¿de quién? De Dios. Y que esa ayuda es totalmente necesaria e indispensable para que el hombre pueda vivir. Cuando entendemos esto, podemos entender por qué el Señor hizo al hombre y a la mujer con el mismo valor, con la misma dignidad, con el mismo potencial, con la misma capacidad, porque Dios así lo estableció desde el principio. Amén. Y eso, por supuesto, lo entendemos cuando vamos en el caminar conociendo al Señor. Alguien que no conoce a Dios y que por supuesto no entiende lo que estamos viendo a través de la Escritura, pues todavía va a tener un pensamiento de que, consciente o inconsciente, porque lo ha adquirido de la cultura,
que el hombre es más importante o más relevante que la mujer. ¿Correcto? Entonces, esa es idea de Satanás y la desechamos, por supuesto, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Amén. Entonces, y aquí vienen, por supuesto, en consecuencia de ello, muchos errores culturales. Estos son solamente algunos de los que podemos describir. Por ejemplo, que la tarea del esposo es ser el proveedor económico de la familia, ¿no? Y hasta cierto punto esto es definitivamente muy malo, limitar la responsabilidad del hombre solamente a la provisión material de su hogar. Vamos a desarrollar un poquito más esto más adelante. Pero ¿dónde está aquella responsabilidad que el hombre debe tener de preocuparse también por colaborar con la crianza en casa de los hijos, de poder atender las labores que son propias de un hogar donde todos deben compartir en amor y en responsabilidad común las tareas que son necesarias para poder vivir? De hecho, esto es algo que se arrastra de mucho tiempo, ¿no? Lo hemos visto también con mayor fuerza tal vez en los primeros años de este siglo y más atrás, por supuesto. Pero que se siga manteniendo esto hasta el día de hoy, lo único que hace es seguir alimentando, es como darle combustible a esta rivalidad que existe y que vemos en nuestra sociedad entre un hombre y una mujer. Nosotros varones, si bien es cierto, es nuestra responsabilidad proveer para casa, no es nuestra única responsabilidad, nuestra única tarea. Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Ahora, también podemos ver un mal entendimiento del principio de autoridad. Yo quiero que por favor me acompañe rápidamente, si tiene en su Biblia, Efesios 5, y vamos a leer el verso 22 y 23, solamente esos dos versos en este primer momento, ¿sí? Porque quiero ilustrar lo que le estoy mencionando. Efesios 5, 22 y 23. ¿Lo tiene? Yo lo voy a leer aquí. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿A cuántos varones les gusta escuchar esta palabra? A muchos seguramente les ha gustado escuchar esta palabra, ¿ok? Pero se olvidaron de leer el verso 21. Ahora quiero que leamos completo del verso 21 al verso 23. Y dice la Escritura: someteos unos a otros en el temor de Él. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza este principio realmente? En el sometimiento mutuo, en el reconocimiento mutuo. Yo estoy a tu servicio, amada esposa, y por supuesto tú también estás a mi servicio. Dios me diseñó para poder suplir, satisfacer tus necesidades, y por supuesto el Señor también te puso a mi lado para poder complementar, suplir, satisfacer las necesidades que yo tengo. Sometimiento mutuo, ese deseo y ese reconocimiento de autoridad también común, compartida, de que yo no soy mayor a ti, ni que tú tampoco eres mayor a mí. Que ambos necesitamos el mismo reconocimiento y tenemos el mismo valor, el mismo potencial y la misma capacidad. Así que si hay algún varón por aquí que se emociona solamente por el verso 22 y 23, por favor lea siempre desde el 21 y recuerde lo que la Escritura nos enseña. Porque una mala interpretación de este principio de autoridad puede conllevar a un abuso, a un maltrato, a un deseo consciente o inconsciente de sentirse superior y en consecuencia tratar de abusar a quien es su compañera de vida. Amén. Entonces tenemos que tener esto muy pero muy claro. Y respecto al placer sexual, como que si fuese un derecho exclusivo del varón, el hecho de satisfacerse sexualmente. Cuando la Escritura nos enseña, y quiero leerlo aquí, en 1 Corintios 7, del 13 en adelante, si usted lo tiene también anótelo, puede buscarlo.
Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y miren a quién comienza dirigiéndose el apóstol Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales ¿de quién? De su esposa. Comienza dirigiéndose ¿a quién? Al esposo. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Y no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Tanto el hombre como la mujer tienen necesidades sexuales. Pero es una realidad, muchas veces, triste realidad, que a veces en una unión marital, el que se termina satisfaciendo al 100% es el varón y no necesariamente su esposa. Entonces es obligación de aquellos que somos casados varones buscar que también nuestra compañera pueda tener ese placer y esa satisfacción. Es lo que el Señor nos está enseñando. No es derecho exclusivo del hombre. Es parte de, porque somos seres humanos, el Señor nos ha creado con esa necesidad y esa necesidad, por supuesto, se debe satisfacer naturalmente dentro del marco matrimonial, ¿correcto? O sea, ni soy necesariamente limitado a poder proveer para la casa, ni soy necesariamente aquel jefe en la familia donde mi palabra es la última y no interesa lo que tú digas, y ni estoy llamado solamente a yo recibir placer o satisfacción, sino a buscar también que mi cónyuge sea satisfecha y sean sus necesidades cumplidas en todo ámbito del matrimonio, ¿ok? Pero a veces, ¿por qué cargamos con esto? Porque son lo que nos vende la sociedad. Y solamente aquí algo que acotar. ¿De qué nos estamos llenando día tras día? Porque de acuerdo o conforme a lo que nos llenamos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, es lo que termina formando fortalezas y argumentos en nuestra mente, desplazando la verdad del Señor si es lo que está en segundo plano. Si me lleno más de los programas de espectáculos que dan a la hora del almuerzo, estoy cogiendo carne, hay algunos seguro, o de las novelas de la tarde o de la noche, si me estoy llenando más de estas historias románticas, que no es que esté malo ver, sino que es lo que mayormente llena tu mente o tu corazón, desplazando lo que dice la Escritura, pues vas a asumir inconscientemente lo que el mundo, el sistema te vende como normal, como natural, como verdadero. Entonces esto es algo para ti, por supuesto no me lo tienes que responder, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Ok? Cierro este paréntesis, ¿sí? ¿Estamos entonces? Ok, entonces ahora sí vamos a comenzar a desarrollar un poco el rol del esposo, solamente algunos aspectos, 3 aspectos básicamente, podríamos tal vez hablar de algunos más, pero en primera instancia del esposo como protector. Lo mencionaba al inicio, ¿no? Ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesús. Es tan importante para él el marco matrimonial, lo que significa, lo que representa, que él compara su relación con la iglesia como una relación de matrimonio. Él el esposo, la iglesia, la novia, la esposa que se va a unir finalmente con él. Ahora, esposos, entonces nosotros tenemos la valla muy, pero muy alta. Altísima la tenemos, porque es prácticamente llegar a ser como Jesús. Pero nuestro trabajo, nuestra tarea con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros es que cada día podamos rendirnos al señorío de Jesucristo para que Él siga trabajando y podamos ser mejores de lo que hoy somos. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos, varones? Amén. Incluso los solteros, levanten su mano porque algún día van a ser padres de familia, algún día van a ser esposos si es que el Señor tarda su venida. Aunque yo quisiera que el Señor venga pronto para no tener que entregar a mi hija en el altar. No, mentira, esa es una broma. ¿Verdad? Pero si el Señor tarda su venida, todos los padres vamos a tener que ver a nuestros hijos formando una familia. Y de hecho, deberíamos ya estar orando por su compañero o su compañera. Es parte de mi oración, le confieso. Porque al margen de que todavía no haya nacido o no la conozca todavía, yo quiero que sea un hombre o una mujer que amen al Señor por sobre todas las cosas en primer lugar. El resto se construye. El resto
se produce, ¿sí? Pero lo más importante es que puedan amar al Señor por sobre todo. Porque si aman al Señor por sobre todo, ten por seguro que a tu hijo, a tu hija, la van a saber amar, la van a saber cuidar, la van a saber respetar, la van a poder poner en el lugar que corresponde. Amén. Bien, entonces vamos a hablar acerca del esposo como protector, del esposo como proveedor y también del esposo como entrenador. ¿Ok? Nuestro Señor Jesús, Efesios 5:25, ahí lo tenemos, es el modelo que tenemos a seguir. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. El mismo nivel de amor, la misma calidad de amor que el Señor Jesucristo tiene para con su iglesia es el nivel y la calidad de amor que debiéramos aquellos que somos casados manifestar a nuestras compañeras de vida. ¿Ok? Entonces siempre ese tiene que ser mi nivel de comparación para poder medirme si estoy bien, si estoy en el camino siquiera, o si estoy muy, muy lejos y necesito hacer un reajuste total de mi forma de vivir. ¿Qué entiende usted por amor sacrificial? Porque la entrega que hizo el Señor Jesús por nosotros, su iglesia en la cruz, implicó un sacrificio. ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiendo yo por amor sacrificial? Sacrificarse, ¿no? Darse por completo, entregarse por completo. Jesús se entregó por completo por su iglesia. Pues varones, nosotros estamos llamados a entregarnos por completo por nuestra familia. Amén. Entregarse por completo implica que muchas veces vamos a tener que decirle alto incluso a nuestras propias necesidades personales, con tal de que las necesidades de quienes amamos sean satisfechas. ¿Ok? ¿A cuántos les ha tocado de repente dejar de comprarse un par de zapatos, una camisa, porque su esposa o sus hijos necesitaban también algo que ponerse y no lo tenían? ¿A cuántos les ha tocado hacer eso? A mí me da tristeza porque sé de casos y he visto casos en que un hombre puede estar bien vestido, bien perfumado, y de repente su esposa o sus hijos están con sus zapatillas rotas, con su ropa desgastada, ¿verdad? Eso es triste, porque nosotros como varones, es una demostración práctica, ¿sí? No es algo etéreo, no es algo que queda como filosofía en el aire de pensamiento. Todo lo que estamos viendo en la Escritura y todo lo que vamos a seguir aprendiendo son cosas que se pueden evidenciar de manera práctica, ¿ok? Entonces, tenemos que saber responder qué significa amor sacrificial, qué es lo que entendemos por ello. Bien, entonces, parte de esa protección que nosotros debemos de brindar a nuestras esposas es ser capaces de defender su dignidad, respaldándola, quien sea que fuera, cuando le desee faltar el respeto. Y no hablo solamente de aquellos hombres por fuera que puedan faltarle respeto, aún incluso tu suegro o tu suegra. Difícil, ¿no? Porque a veces tienes que ponerte en esa situación. Sino incluso de tus propios hijos. Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque conforme van creciendo los muchachos, cuando son jovencitos, cuando son niños pequeños, todo es sí mamá, sí papá, qué bonitos son, qué dóciles son, de todo te obedecen y no hay ningún problema con ello. Pero cuando comienzan a crecer, 10, 11, 12 años, a mí me sorprende muchísimo porque antes hablabas tú de la pubertad a partir de los 12 años, ¿no? Ahora creo que esa edad ha bajado a los 9, a los 10. No sé si soy el único que le ha pasado eso, pero noto que los muchachos, como que ese límite de edad que antes asumíamos como cierto está cada vez descendiendo. Porque comienzan a manifestar sus diferencias de opinión, comienzan inclusive a cambiar su lenguaje. Yo recuerdo, eso ha sido hace algún tiempo, cuando todavía estaba viviendo en Caraballo, en la espalda de nuestra casa, allá en el condominio, vive una mamá mayor con un joven, 30 y algo de años tendrá. Viven los dos solos, ¿ok?
Pero a nosotros nos daba mucha tristeza porque en muchas ocasiones escuchábamos cómo este muchacho le levantaba la voz constantemente a su mamá. Constantemente, era una cosa de casi todos los días. Sobre todo en pandemia, donde todos estábamos en casa, todos trabajábamos en casa, entonces era imposible dejar de escuchar lo que estaba pasando al otro lado, porque patio, el sonido traspasa, no es que estábamos con la oreja pegada a la pared, no era eso tampoco. ¿Ok? Pero justo estábamos compartiendo en la mesa y era un domingo. Y mi hijo tiene una reacción que no era correcta con su mamá, ¿no? Así que yo levanté la voz en ese momento. Levanté la voz también a propósito como para que me escuchen al costado. Porque le dije, no es posible que le faltes a tu madre el respeto de esa manera. No está bien lo que estás haciendo, tú tienes que respetarla. Y le di su lugar a mi esposa en ese momento. Escuchamos silencio al otro lado también, de paso. Pero fue necesario, porque aún incluso varones, a veces nos hacemos de lado. A mí también me ha pasado, a veces nos hacemos de lado. Como que el pleito se lo coma solamente la esposa con el hijo o con los hijos. Si nosotros nos damos cuenta que alguien se está pasando de la raya, tenemos que intervenir y hacer respetar a nuestra esposa, darle el lugar. Algunos toman bando porque de repente están en un problema con su cónyuge y están peleados, entonces aprovechan y se congracian con el hijo y forman bando contra el otro cónyuge. Cuidado con eso, porque es algo que pasa también, sobre todo cuando hay problemas, cuando hay enemistades entre los esposos. Parte de nuestra labor es protegerla, no solamente de lo externo, sino incluso dentro de casa. Y eso es algo que tenemos que practicar constantemente. ¿Amén? ¿Están conmigo? Efesios 5, 28 al 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si nosotros amamos nuestro propio cuerpo, si amamos nuestra propia vida, si estamos pendientes de nuestras necesidades, con mucha más razón tenemos que estar pendientes de poder proteger, cuidar, satisfacer las necesidades de nuestra compañera de vida. Amén. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús con cada uno de nosotros. Por eso decimos, ¿no?, que la valla está bien alta, ¿verdad? Porque puede que a veces lo hagamos, puede que a veces no, pero tenemos que insistir en ese proceso. Amén. Dice también la Escritura que debemos aprender a convivir con ellas de una manera sabia, de una manera comprensiva. Y esto es algo del día a día porque definitivamente con nuestras esposas no compartimos muchas veces formas de pensamiento frente a alguna circunstancia. O inclusive las formas de hacer las cosas. Somos totalmente diferentes, ¿verdad? Y a veces eso causa conflicto porque nos cuesta entender, tanto a ellas como a nosotros, ojo, porque no se van a salvar nuestras esposas la semana que viene, también a ellas les va a tocar lo que la Escritura enseña. Pero es costoso a veces ponernos en el lugar de la otra persona y tratar de entender por qué acciona o reacciona de esa manera. A ambos nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a poder buscar vivir en esa comprensión. De la misma manera, dice Primera de Pedro en 3:7, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Aquí en esta versión dice, ella podrá ser más débil, lo que en la Reina Valera nos dice que son vasos más frágiles, ¿correcto? Pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado y trátenla como es debido. Tomemos atención a esta parte, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Varones, a veces no te has preguntado, ¿por qué estoy orando tanto tiempo por algo y no recibo una respuesta de parte del Señor? ¿Les ha pasado? Soy el único que en algún momento de su vida han tenido esa impresión. ¿Por qué estoy pidiendo por algo, Señor, hace tanto tiempo y no ni siquiera un espera escucho de ti? O lo siento. ¿Será tal vez que no estamos tratando con comprensión a nuestras esposas en algún momento de nuestra vida?
Y no necesariamente nuestra esposa tiene que ir con las quejas delante del Señor. El Señor lo ve todo. Aparte, si te has casado con una hija de Dios, ¿quién es tu suegro? Si algún día mi hijita se casa, porque el Señor no viene aún, hago recalco en eso, ¿no? Obviamente va a tener a su padre allí para poder defenderla. Yo quiero que ella sepa que si tiene alguna dificultad, algún problema, puede ser alguien a quien puede recurrir a buscar ayuda. Y que voy a estar ahí para ella si el Señor me da vida y fuerzas. ¿Cuánto más nuestro Padre perfecto, que está pendiente de sus hijos, de sus hijas? Amén. Así que varones, recordemos que nos hemos casado con una hija del Señor, por lo tanto, aparte de ser Dios nuestro Padre, también es nuestro suegro. Y va a salir en defensa de su hija cuando naturalmente algo no está bien. Entonces, si por ahí hay un bloqueo espiritual en los cielos y tu oración no sube de esta calamina y se queda ahí, puede ser, varones, que hayan temas que arreglar con tu compañera de vida. ¿Ok? Y son cosas que tenemos que resolver. Dice la Escritura que ella es un vaso más frágil. Y aquí de repente no sé si lo tocarán la otra semana. Eso no significa que los hombres no tengamos fragilidad, por si acaso, sino que las mujeres son más frágiles. Hay que tener mucho más cuidado. A veces decimos palabras que para nosotros no son ofensivas, porque de repente no ha tenido esa carga de ofensa, pero nuestra compañera lo toma como que la mataste, la heriste, la destruiste con tus palabras. Entonces, preferible respirar, preferible cerrar la boca y pensar 1000 veces antes de poder usar una palabra. A veces nos va a tocar, a veces nos va a costar, pero hay que hacerlo porque el Señor nos lo está pidiendo. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Honrarlas y darles su lugar. También es triste escuchar, sobre todo cuando hay discusiones, como que el hombre que sale de casa porque tiene que trabajar fuera desde muy temprano y regresa hasta muy tarde, y obviamente cansado por el tráfico, por lo que trabaje, así sea físico, mental, hay un desgaste fuerte, lo sabemos aquellos varones que trabajamos y salimos muy temprano y regresamos muy tarde. Menospreciar el trabajo que pueda hacer tu compañera en casa, que de repente no sale a trabajar o no tiene una actividad por fuera, pero que está enfocada en colaborar, en hacer las cosas que son de casa, atender a los hijos. No darle el valor y la importancia al trabajo que ella está realizando. Si alguna vez, varón, te ha tocado a ti quedarte en casa, a mí me ha tocado en algún momento cuando mi esposa se enfermó o cuando mi esposa se fracturó la muñeca, por ejemplo. A ver, trata de hacer, y hacerlo bien, por supuesto, ¿no? Porque no solamente de hacer, sino hacerlo bien, ¿no? Enviar a tus hijos al colegio y obviamente para enviarlos tienes que ver que se alisten, preparar sus loncheras, estar pendiente de sus tareas. Al mismo tiempo atender a tu cónyuge enfermo, ¿correcto? Porque no puede hacer absolutamente nada. Y aparte tú también tener que trabajar, porque no puedes dejar de trabajar. Suma todas las tareas y responsabilidades y trata de reducirlas a que una sola persona lo haga. Esos días, yo terminé al borde del colapso en esos meses. Hay que valorar el trabajo que nuestras compañeras hacen si es que están trabajando en casa. Es un trabajo. Es un trabajo. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra trabajo? Porque a veces asociamos trabajo solamente a algo que es remunerado económicamente, ¿verdad? Pero ¿qué cosa es trabajo? ¿No es trabajo acaso realizar una actividad mental, física, para poder tener un objetivo, para poder alcanzar una meta y que no necesariamente es remunerada, ¿correcto? Entonces, algo que hacemos y que también nos ha costado de muchos años de poder comprender a ambos es que nuestro sueldo, digo nuestro, es de la familia. Porque no es que yo trabajo y como yo trabajo y me pagan a mí,
esto acá tú no te metas en las decisiones financieras que vamos a tomar. Yo decido. Si es tu realidad, varón, de que solamente tú eres el que produce dinero, por así decirlo, en casa, sé totalmente transparente de compartir con tu cónyuge todos tus ingresos y tus gastos. A veces nuestras esposas pueden pensar que no queremos atenderlas o no queremos darles para algo, pero es porque todo lo manejas de manera tan hermética y cerrada, como si fuese algo tan misterioso y secreto, que ella no sabe absolutamente nada de cómo tú estás distribuyendo el dinero. Y de repente no es que estás gastando en cosas indebidas o estás haciendo algo malo, no, sino que no fuiste lo suficientemente transparente para darle a conocer a tu compañera, mira, esta es mi realidad económica. Esto es lo que ingresa y tenemos estos gastos: hipoteca, préstamo tal, colegios, comida, pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, en esto gasto. De repente no es que yo no quiera darte, es que de repente no está alcanzando para esa otra necesidad. Pero tal vez el Señor te premia y te bendice de alguna manera especial en algún momento particular. Y como tienes eso en tu mente, porque eres un hombre que ama a tu esposa, dices, vamos mi amor. Y no necesariamente porque es día de la madre o porque es su cumpleaños, sino simplemente porque Dios lo puso en tu corazón. Necesitabas esto, quiero dártelo, ¿no? No puede ser siempre tal vez, pero siempre debe haber eso en el corazón, en la mente, para que apenas haya la oportunidad uno busque satisfacerla. Pero ¿cuándo vamos a llegar a ese entendimiento? Cuando hay transparencia. Cuando hay transparencia, cuando eso no es un secreto. Y de la misma manera, hermana, si ambos trabajan, tampoco no es que sea tu dinero en exclusividad, ¿no? Pónganse de acuerdo ambos y hagan un solo presupuesto, una sola caja y distribuyan los gastos. Porque no es mi dinero, no es tu dinero, es el dinero que Dios ha provisto para este hogar, para esta familia, para poder suplir las necesidades que tenemos. Amén. ¿Ven? A veces cuando uno habla del bolsillo, como que algunos No, mi hermano, son cosas reales, son cosas que hemos vivido y que por la gracia de Dios hemos ido aprendiendo en el tiempo y que por supuesto nos ha costado. Pero gracias a Dios, si no fuese por Él, ¿dónde estaríamos, verdad? Entonces, eso es parte de la honra. Eso es parte del reconocimiento. Porque honra, para mí en sencillo, en palabras sencillas, es traer alegría al corazón. Entonces, si tú quieres honrar y reconocer a tu cónyuge, pues busca alegrar su corazón, ¿correcto? No hayan secretos, que no hayan cosas que puedan ser barreras entre ustedes, mis amados hermanos. Ella es un regalo para mi vida, tu compañera es un regalo para tu vida, es bendición del Señor. El que haya esposa, que dice la Escritura, haya el bien, haya la bendición del Señor. No es un castigo, no, Señor, no, es tu bendición, tu regalo del cielo. Amén. Y hay que tratarlo de esa manera, ¿ok? Estar dispuesto a hacer lo mejor por ellas, por supuesto, valorando su dignidad, así como el Señor nos ama a cada uno de nosotros, entregarnos por ella y por supuesto por la familia, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, eso es parte de la protección. Proteger, por supuesto, cuidar. Proteger es darle el lugar, proteger es honrar, reconocer, agradecer. Sea agradecido siempre con tu compañero, con tu compañera también. Gracias, aún por los mínimos detalles, gracias. Eso alimenta la relación de manera saludable. Amén. No demos por sentadas las cosas. Tenemos que saber hablar, compartir aquello que pensamos o decimos, ¿ok? Bien, entonces ahora, en segunda instancia, el esposo como proveedor de la casa. Y sí es cierto, porque antes de que el Señor le traiga a su compañera a Adán, ¿qué fue lo primero que le dio? A ver, estudiosos, siervos de Jesucristo, estudiosos de la Escritura. Antes de darle compañera, ¿qué fue lo primero que le dio? A ver, por ahí escuché. ¿Quién dijo? ¿Y eso qué cosa es? Trabajo. Le dio trabajo para que primero le ponga nombre a los animales en primera instancia. Trabajo. Antes de traer a la compañera le dio trabajo. ¿Ok? Y
Y así es, muchachos, ¿eh? Trabajo primero. Trabajo. Bien, entonces, trabajo para que produzca la tierra, trabajo para poder tener sustento, ¿cierto? Nuestro Señor trabaja hasta el día de hoy. Por supuesto, el trabajo nos da dignidad a nosotros los hombres, a las mujeres también. Y es algo que estoy seguro seguiremos haciendo cuando estemos con Él, porque alguno se ha preguntado, ¿y qué vamos a hacer ahora durante toda la eternidad? Seguro que Dios nos va a poner a trabajar en muchas cosas, ¿ok? Sino que por causa del pecado, el trabajo a veces es cansado, ¿cierto? Claro, si la tierra me produce espinos, quiere decir que para poder producir fruto, pues voy a tener que esforzarme y no siempre van a salir bien las cosas. Pero ese no era el propósito del Señor. El trabajo se tiene que disfrutar y creo que eso va a ser así. Ahora, la provisión o el rol de proveedor no se limita a lo material, no se limita a lo financiero. Por supuesto que es muy importante porque del amor no se vive, por ahí dice alguien, ¿no? Tú no te casas, ay, estoy enamorado ¿pero qué vamos a comer? No, mi amor, con tal que estemos juntos tú y yo. ¿Dónde vamos a vivir? No, con tal que estemos juntos tú y yo, no hay ningún problema. ¿Cierto? Son cosas básicas. Por supuesto, ahora, no estoy diciendo, sobre todo a los que en algún momento se van a casar, que tienen que tener pues un departamento completamente amoblado, y eso lo conversábamos el otro día, ¿verdad? Con los jóvenes adultos. No vas a esperar pues que tengas un depa bien amoblado, todo equipado, para recién decir, ahí me caso. No. A veces decimos de manera coloquial, así estés en la punta del cerro con tu esterita y tu cilindro de agua afuera, no importa, pero es tu lugar. Por algo se comienza. Ambos pueden trabajar, esforzarse para poder después conseguir sus cosas. ¿Ok? Dice 1 Timoteo 5 al 8. ¿Por qué le hacía esta instrucción el apóstol Pablo a Timoteo para que se lo transmita a la iglesia? Y lo voy a leer. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿A quién se está dirigiendo aquí el apóstol? Se lo dice a Timoteo para que se lo diga a quiénes. Para que evangelice, ¿verdad? Para que se lo diga a aquellos que no conocen al Señor. ¿Para quién es esta palabra? Para los creyentes. ¿Ok? Para los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que habían creyentes que de repente eran ociosos. Que habían creyentes que de repente no se esforzaban por trabajar para suplir las necesidades materiales de su casa en primer lugar. Incluso hay muchos que pueden decir, no, la obra del Señor es primero. Y se van a hacer la obra y su esposa, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? No, el Señor me está llamando a hacer su obra y tengo que salir a predicar, a evangelizar, a ganar a las almas para Jesucristo. No importa si tú te quedas sin comer, el Señor va a proveer, porque estoy encargado de su obra. Mentira de Satanás. ¿Ok? Hay prioridades. Hay prioridades. Nuestro primer ministerio, varones, mujeres, nuestro primer ministerio no es lo que hacemos en la iglesia local. Es mi familia. Y si yo no estoy proveyendo para mi casa por hacer las cosas del Señor, cuidado. Preferible pausa, medita en tus caminos, en lo que estás haciendo, analiza tus prioridades y comienza otra vez. ¿Ok? Hay un orden. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que proveer lo que no puede faltar. Y de hecho el Señor ha prometido en su palabra que no va a haber justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero no es que el pan literalmente nos va a caer del cielo y que la mesa va a estar servida sin que hagamos absolutamente nada. ¿Ok? Hay que hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Sí? Hay que esforzarnos, hay que trabajar. Y hay una diferencia entre trabajar duro y trabajar de manera inteligente. Pidámosle al Señor inteligencia y sabiduría para que, usando mucho más el intelecto y la creatividad que Dios nos ha dado, tengamos que de repente hacer mucho menor esfuerzo físico para poder tener la provisión en casa.
Porque puede hacer que nos cansemos de sol a sol haciendo algo y de repente no es lo totalmente remunerado para poder suplir las necesidades básicas. Entonces, Señor, ayúdame a poder encontrar una manera más inteligente, más creativa de poder satisfacer las necesidades de mi hogar sin terminar de morirme o matarme en el intento, porque tampoco se trata de dejar desamparados a nuestros familiares por causa del trabajo, ¿verdad? No se trata de trabajar 16, 18 horas para poder sostener el hogar. Hay otras necesidades que suplir y lo vamos a ir desarrollando en el proceso, ¿ok? Aquel que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es palabra del Señor. Amén. ¿Qué otras necesidades estamos llamados a suplir? Varones, las necesidades emocionales. Las necesidades emocionales de nuestro cónyuge, también de nuestros hijos. ¿Tú crees que alguien puede desarrollarse plenamente, brillar, crecer en un hogar donde solamente prima el conflicto? Donde cada día simplemente es una pelea, donde por cualquier cosa los esposos nos estamos lastimando y sobre todo si tenemos hijos, a veces pensamos que porque son pequeños, si es que tienen una corta edad, no se dan cuenta de las cosas, ¿no? Y cuando ya han crecido, nosotros nos damos cuenta que en todo momento estuvieron enterados de la situación y que lo único que hicimos fue causar dolor, sufrimiento, que lastimamos su autoestima y que en vez de ayudarles a crecer, lo único que hicimos fue ponerles límites que no vienen del Señor para el desarrollo de su propia vida. Una sugerencia, nosotros sabemos que muchas veces vamos a tener intercambio de opiniones y de hecho esas discusiones deberían ser alturadas, ¿ok? Pero si tú te das cuenta en algún momento que estás teniendo un intercambio de palabras o una discusión con tu cónyuge, cierra la puerta de tu dormitorio y adentro díganse todo lo que tengan que decir, pero que tus hijos no escuchen tu discusión, ni sean partícipes de tus gestos, ni de tu levantada de voz, ni de lo que pueda suceder. Por supuesto, en el dormitorio no se van a agarrar del cuello, ¿verdad? Converse alturadamente, pero no lo hagan delante de sus criaturas, delante de sus hijos, independientemente de la edad que tengan. Así tengan 1, 2, 3 años o tengan 15, 16, 17, eso no interesa. En privado solucionen sus diferencias y a los hijos abstráiganlo de todo eso. ¿Ok? Es algo que es saludable, que debemos de aprender, porque de esa manera estamos contribuyendo positivamente a su desarrollo emocional. Tú te das cuenta cuando un niño o una niña tiene bien su autoestima. Los niños, los muchachos que te miran a los ojos, que te saludan con libertad, que saben expresarse, compartir sus opiniones de una manera libre, es porque han sido formados en un hogar donde se alienta y se da el contexto emocional para que ellos puedan desarrollarse. En cambio, un niño o una niña que siempre está con la cabeza agacha y que no te mira, que normalmente son muy, pero muy callados ya al extremo. Hay niños que son tímidos, no, pero es demasiado extremo. Que inmediatamente tú dices algo o le dices y son súper sumisos y en ningún momento cuestionan lo que tú dices. Cuidado, porque eso significa que están viviendo en un contexto de conflicto en sus hogares. Son síntomas que saltan a la vista. Uno por la experiencia lo ha aprendido, lo ha visto. Y si tú le preguntas a un psicólogo, me va a dar la razón en lo que te estoy mencionando. ¿Ok? Y esto es consecuencia de cómo nosotros como padres actuamos en no darles el soporte emocional. Y nosotros, más aún nosotros los varones, que tenemos que tenerlo esto muy, muy en claro. Dice Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y no significa que no los vamos a corregir, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, sino que las palabras que decimos o las actitudes que tomamos no deben ser las que enciendan su ira
o hagan que en ellos se genere un resentimiento o un rencor en su corazón. Mucho cuidado en lo que decimos y en cómo lo decimos, porque no solamente es lo que decimos, sino la manera en cómo lo transmitimos. No sea que estemos mutilando emocionalmente a nuestros hijos con las cosas que estamos hablando, que estamos compartiendo. A veces nos gana el enojo cuando han hecho algo que no está bien y decimos cosas o lo decimos de una manera equivocada que después recapacitamos y decimos no debía haber actuado de esa manera. Ahora, si eso sucediese porque somos seres humanos y el Señor te está haciendo ver eso, pues no tiene nada de malo y es más bien una muestra de amor hacia tus hijos en poder acercarte y decirles perdóname por la forma en la cual te hablé o en la forma en la cual te corregí. Perdóname, yo te amo, yo no quise hacerte daño, pero con mi actitud lo hice. Eso va a dejar una marca muy especial en el corazón de nuestros hijos. Si ven que sus padres reconocen cuando se equivocan y buscan corregir sus actitudes. Porque no es que por ser padre yo estoy por encima tuyo y todo lo que yo hago, todo lo que yo digo tú lo tienes que hacer sin preguntar, sin cuestionar. Tampoco es así. Hay que dejarles el corazón marcado, pero de una manera correcta. Como la Escritura aquí nos está diciendo, no provocarlos a ira. No provocar esa separación, porque después tú te preguntas en el tiempo, ¿por qué mi hijo está tan lejano a mí? ¿Por qué mi hijo no se relaciona conmigo? Meditemos, ¿será que hemos dicho alguna palabra de una manera equivocada? ¿Será que hemos tomado una actitud incorrecta hacia ellos? Que el Señor nos ayude a poder enmendar ello. Amén. Y por supuesto la Escritura dice también en Proverbios 15:1 que la palabra blanda o la respuesta blanda quita la ira, por supuesto, más la áspera, ¿qué es lo que hace? Es como echarle gasolina, ¿verdad? A la discusión, ¿cierto? Evitemos todo ello. Y lo más importante, necesidades espirituales. Estamos llamados a ser los pastores, los sacerdotes de nuestra casa. ¿De dónde va a aprender nuestro hijo, nuestra hija, nuestra propia esposa inclusive, a poder tener una buena relación con el Señor? Yo tengo que ser su guía, su soporte espiritual en primera instancia. En Efesios 6 dice que el Señor Jesús está preparando a su esposa, a su novia, y la está purificando, la está lavando, la está limpiando. Quiere presentársela sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante, y le está lavando a través de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso de estar preocupado espiritualmente por ella para que crezca, para que sea limpia, para que aprenda lo correcto. Varones, estamos llamados entonces a poder nutrirnos más del Señor para poder transmitir eso a nuestras compañeras y hacia nuestros hijos. Esto es parte de, ¿no? Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios solamente es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Eso es para nosotros. Y ahí comienza, repítelos a tus hijos una y otra vez. Primero yo reconozco que Él es el Señor. Primero yo me nutro de sus mandamientos, de sus preceptos. Y luego lo que tengo que hacer es repetirlo constantemente. Repetirlo constantemente para que eso quede interiormente en su corazón. Amén. Y para ir cerrando, para ir terminando también, el padre como entrenador. ¿A cuánto nos gusta el deporte? Así no sea practicarlo, pero nos gusta verlo, ¿no? Hay que practicar deporte, ese sí es un tema pendiente también. Pero nosotros vemos y a veces decimos, ¿cómo quisiera ganar? Dame solamente 5 minutos del sueldo de Messi o de Cristiano Ronaldo y dejo de trabajar un año, ¿no? Solo 5 minutos de su sueldo, ¿sí o no? Nada más, ya 1 minuto, suficiente. Ganan muchísimo dinero. Pero para llegar a donde han llegado, si tú has visto algún documental o has investigado en su vida, la vida del deportista es una vida de muchísimo sacrificio y disciplina. Porque el talento no es suficiente. Pueden ser muy talentosos con el balón los futbolistas, pero pregúntale a saber desde qué hora entrenabas todos los días, cuál ha sido tu régimen de alimentación, de gimnasio, de entrenamiento, de poder limitarte, de trasnochar. No, ellos tienen un horario de dormir, un horario de comer, un horario de hacer ejercicios, un horario de ir. Y obviamente han llegado donde están porque ha sido la suma del talento más su disciplina.
porque malentendemos disciplina como castigo. El Señor nos llama, inclusive Él mismo, dice en la Escritura que al que ama, disciplina, al que ama, entrena, al que ama, corrige, al que ama, encamina. No es al que ama, aniquila. No es al que ama, destruye. Es disciplina, es entrenamiento, es corrección. ¿Y sobre la base de qué? De la base del amor. Proverbios 3, 11 al 12, que es lo mismo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, porque el Señor corrige ¿a quiénes? A los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. ¿Nosotros amamos a nuestros hijos? Sí, claro que sí. Y si vemos algo que no está bien, nosotros vamos a buscar encaminarlos. El problema está que muchas veces nosotros tratamos de corregir desde el enojo, desde la ira o incluso desde el orgullo. ¿No te ha pasado, no has escuchado? De repente uno lo ha dicho o de repente nuestros padres equivocadamente nos los han dicho. ¿No te das cuenta la vergüenza que me has hecho pasar? ¿No te das cuenta cómo me has hecho quedar? O sea, ¿por qué me estás corrigiendo? ¿Porque busco tu bien? ¿O porque me has hecho quedar mal y me has hecho pasar vergüenza? ¿Qué van a decir de mí ahora? ¿Verdad? Manifestando lo que realmente te está moviendo a llamarle la atención por aquello que no ha hecho bien. Cuando lo que nos tiene que mover es el amor que les tenemos, porque sabemos que si siguen actuando de esa manera, lo único que van a hacer es cosechar muerte y destrucción para sus vidas. Porque el padre que ama a sus hijos, por supuesto que lo tiene que corregir, por supuesto que lo tiene que entrenar, por supuesto que lo tiene que disciplinar. Pero la disciplina, el fundamento de esta disciplina siempre tiene que ser el amor. Nace del amor y por supuesto se muestra con actos. Porque también es otro detalle, ¿no? Yo no puedo pedirle a mis hijos que hagan algo diferente a lo que me ven hacer a mí de manera continua, ¿cierto? Te pido que te comportes de una manera y que seas responsable en otras, pero yo no estoy haciendo lo mismo y por supuesto no soy consecuente con lo que le estoy pidiendo. Nuestras acciones, amados hermanos, y con esto voy a ir cerrando, nuestras acciones, nuestra forma de vivir va a hablar mucho más fuerte que las palabras que puedan salir de nuestros labios. Nuestra vida, nuestro ejemplo va a ser mucho más poderoso que cualquier palabra que pueda salir de nuestros labios. Amén. Y finalmente el inagotable amor del Señor nos permite cumplir con nuestras tareas. De hecho, hacer todo esto que estamos aprendiendo es imposible lograrlo en nuestras propias fuerzas o nuestra propia capacidad, sobre todo sabiendo que nuestro amor es un amor imperfecto, un amor limitado. Pero dice la Escritura que el Señor ha derramado sobre nosotros su amor. Nos ha inundado de su amor el Señor. Por lo tanto, de aquello que hemos recibido, nosotros también podemos dar y podemos compartir. Amén. ¿Cuántos hemos recibido el amor del Señor en nuestra vida? Amén. Entonces, si estamos llenos de su amor, podemos también con amor buscar que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos puedan recibir ese amor perfecto en sus vidas. Amén. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro? Precioso Dios, te damos gracias, te damos honor, te damos gloria. Y reconocemos, Señor, que tenemos la valla muy alta, Padre, porque ser como tú eres es un camino que estamos transitando, es un camino que estamos recorriendo día tras día, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque aún hay cosas que corregir en nuestro ser. Pero hoy, a la luz de tu palabra, Señor, entendemos que es a través de tu amor que nos das esa capacidad de poder ser buenos padres, de ser buenos esposos. Aquellos que somos varones, Señor, tenemos el ejemplo tuyo. Ayúdanos a imitarte, ayúdanos a tener ese amor sacrificial, ayúdanos a cumplir con nuestro rol de proveedor, Señor, de protector, de entrenador en nuestra familia.
Entrénanos tú, Señor, capacítanos tú, corrígenos tú, Padre, porque queremos darle lo mejor a quienes amamos, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Confiamos en que veremos familias sólidas, familias fuertes, constituidas, porque tu palabra está transformando nuestro ser. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.